You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. El precio de la libertad es la vigilancia eterna. John Philpott Curran. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Yo soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Si la eficiencia es el criterio absoluto, pues es verdad, la tecnología va a ser más eficiente, ¿no? La cuestión es saber qué espacio queda para la imperfección humana y creo que no solo la imperfección, pero es verdad que somos seres muy imperfectos si evaluamos todo en función del molde digital, digamos, y del criterio de eficiencia digital. Y ya que estamos hablando de humanismo digital, introduzco un poco este criterio. Creo que personalmente confío en el criterio propio al ser humano y en muchas parcelas en las que la tecnología en el fondo no debería entrar, donde debería quedarse, digamos, a las puertas detrás de determinadas puertas para no invadir al ser humano de forma total, ¿no? Bienvenidos una vez más a Humanismo Digital y a otra conversación que espero sea de interés y merezca el tiempo y la atención que dedicáis a este espacio. Las constantes decisiones, conscientes e inconscientes, sobre a qué dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención forman parte del ejercicio de nuestra libertad como seres humanos. La tecnología, de forma cada vez más sibilina, nos seduce para capturar nuestros clics, likes, comentarios, pedidos, votos y decisiones en general. En este episodio conversaremos sobre ello con Diego Hidalgo, un emprendedor cosmopolita formado en sociología y en relaciones internacionales en Francia y Reino Unido y fundador de empresas en ámbitos tan diversos como la movilidad, la restauración de edificios o la inversión en empresas sociales. Diego ha publicado recientemente su primer libro, Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología, en el que transmite con precisión las vías por las que la tecnología digital nos modifican de forma invasiva y autónoma en detrimento de nuestra libertad y nuestro futuro como seres humanos. Os dejo ahora con la conversación que mantuvimos con Diego. Hola Diego, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo hoy. Pues nada, hombre, pues bienvenido a este espacio, Humanismo Digital, que como te comenté, pues es un espacio en que nos gusta conversar. Y hoy tengo una magnífica excusa para conversar contigo y es la razón por la que te he descubierto, que es este libro, Es tu último libro, Anestesiados, que tengo que confesar que siempre se dice en este tipo de conversaciones que me lo he leído y me ha encantado. Pues yo me lo estoy leyendo y me está encantando. Bueno, no lo he terminado aún, pero tengo que decir que hay muchísimo contenido y que tengo muchas ganas también de conversar contigo y de saber más de algunos de los temas que plasmas en el libro, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, siempre empezamos el podcast con esta pregunta y es: ¿quién eres, Diego? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, yo soy, diría, emprendedor de origen. Siempre me han interesado las problemáticas que abordo en el libro, el impacto de la tecnología en la sociedad, en el ser humano, pero estuve a punto en un momento de mi vida de abordar estas problemáticas desde un punto de vista académico, desde las ciencias sociales. Y me di cuenta que realmente lo que me interesaría sería primero tener una experiencia más concreta de este mundo, el de la tecnología y de las lógicas que imperan así en el mundo en general, y no perseguir una carrera académica, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mitad francés, mitad español, nací en París, estudié sobre todo en Francia y en Inglaterra una mezcla de
de ciencias sociales, de filosofía, de economía, sociología, etcétera, y luego también relaciones internacionales. Y en 2006-2007 creo que debí ser de los primeros en realizar un estudio sobre Facebook, sobre el impacto de Facebook en las relaciones sociales, cuando estaba en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y bueno, Facebook acababa de nacer entonces, con lo cual, bueno, tenía 2 años y pocos meses. Todavía no había llegado a Francia o a España, con lo cual cada vez que hablaba de Facebook tenías que explicar primero de qué se trataba. Pero bueno, creo que percibí pues que iba a ser unas plataformas que nos iba a impactar mucho en los siguientes años, ¿no? Y bueno, creo que tengo un perfil un poco polifacético. Ahora estoy explorando otra dimensión de lo que es el mundo. Vivo en Marruecos desde hace ya 4 años y me acaban de nombrar consejero en una embajada un poco especial, que es la Embajada de la Orden Soberana de Malta. El único estado más bien del mundo que no tiene territorio propio, pero que es considerado como un estado. Y bueno, he escrito, como decías, este libro. Tardé 9 meses en escribirlo, prácticamente a tiempo completo, pero se basaba en 2 o 3 años antes de estudios previos y de muchas reflexiones antes de ponerme, digamos, a redactar el libro como tal. Y el libro acaba de salir ahora el 6 de septiembre en Ediciones Libros de la Catarata. Fantástico. Oye, pues enhorabuena por ello, por el viaje vital y también por el parto intelectual de esos 9 meses, que como siempre dices es una síntesis de muchas cosas que han ocurrido en el pasado, ¿no? Reflexiones de pasado, ¿no? Fíjate, en este libro además nos cuentas muchas cosas, ¿no? Pero nos dices, de manera un poco provocativa para mí, que la tecnología nos hace menos libres y que no somos conscientes de ello. Entonces, imagínate que estamos hablando con una persona a la que le tienes que argumentar eso, y que además cree que no ha tenido ningún perjuicio hasta ahora, al menos consciente del uso de la tecnología. ¿Qué le dirías? Sí, creo que el impacto de la tecnología sobre la libertad es de las cosas de las que menos conscientes somos. Es decir, hay algunas cosas como la adicción, o el hecho que pues te robe un poco el tiempo, la tecnología, porque te dicta un poco lo que deberías estar haciendo, y el hecho de pasar un tiempo excesivo usando aplicaciones, etcétera, es algo que mucha gente percibe. Y de hecho, cuando la gente oye hablar de mi libro, muchas veces lo primero que me dices: tienes toda la razón, porque me siento adicto, o sé que no tengo una relación sana del todo con esta tecnología que me rodea. Pero poca gente dice: ostras, que soy menos libre a raíz de mi uso de la tecnología. Entonces, para mí es casi la problemática principal, y la pregunta a la cual intento contestar en el libro. El hecho, digamos, de saber si el entorno que moldea, digamos, la tecnología digital hoy en día es un entorno que nos ayuda a ser más o menos libres. Me preguntabas cómo explicaría a una persona un poco escéptica y que nunca ha pensado en este tema por qué. Y bueno, creo que para realmente explicar a fondo por qué hay que explicar toda una serie de mecanismos que son los que intento describir en Anestesiados, y hacer una especie de larga demostración, no te diría matemática, pero bueno, entrar en muchísimos aspectos que describo, espero, bueno, rigurosamente, pero que a la vez, bueno, no sean demasiado complicados de entender. Entonces, aquí como lo tengo que intentar de resumir, te diría lo siguiente. Yo creo que hay una serie de mecanismos que hacen que la tecnología nos roba nuestra atención, es decir, nos dicta lo que deberíamos tener en nuestra mente en determinados momentos, y no somos nosotros los que pensamos en algo de forma voluntaria, sino la tecnología que nos dice en qué deberíamos estar pensando. Por otro lado, la tecnología, creo, toma el control cada vez más de nuestro tiempo. Aludíamos a ello hace un instante, y dedicamos mucho más tiempo a actividades que nos dicta una vez más la tecnología, en vez de ser nosotros un poco los maestros de nuestro tiempo. Y por último, la tecnología nos roba nuestras decisiones, o toma el control de nuestras decisiones de forma cada vez más amplia, es decir, para responder a preguntas cada vez más fundamentales de nuestras vidas.
y sin que seamos conscientes de ello, y eso es una de las cosas que intento describir. O sea, todos estos mecanismos que permiten a la tecnología o a las personas que están detrás de ella y a las entidades que están detrás de ella afectar nuestra toma de decisiones es otro aspecto que exploro un poco en detalle del libro. Entonces, retomando y resumiendo, atención, tiempo, decisiones, en el fondo yo creo que no es exagero decir que si una entidad, una cosa o la tecnología digital en general o una persona nos roba estas tres cosas, no creo que sea excesivo decir que nos roba en gran parte o nos toma el control de lo que somos, porque en gran parte somos nuestra atención, somos nuestras decisiones y somos nuestro tiempo, ¿no? Es lo que hace que cada individuo sea en gran parte lo que es. Y entonces, eso sería un poco lo que diría una persona como introducción, al menos, antes de entrar en estas ecuaciones y demostraciones más en detalle, un poco el resumen de esta toma de control. Muy bien. Muy bien. Fíjate, Diego, además que nos ubicamos, tenemos esta conversación en un momento, digamos, de progreso y de avance y de esperanza, pero de pandemia y de pospandemia, en que todos somos, para bien o para mal, un poquito más digitales, y donde la tecnología, ya que hablamos de libertad, déjame entrecomillarla ahora, nos ha aportado también una cierta libertad. Cuando estábamos confinados era el canal que nos permitía estar en comunicación, y aportar los medios para seguir operando a nivel profesional y personal, ¿no? Eso tiene un coste, sí, como apuntabas, sí, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, en parte lo has respondido en esta primera cuestión, ¿no? Pero ¿cuál es el coste de esta dependencia de la tecnología tan sibirina? ¿Y cómo especialmente nos damos cuenta a tiempo de lo que estamos cediendo a cambio de estos servicios aparentemente gratuitos muchas veces? Pues mira, para empezar, bien haces en decir que estamos aquí para hablar del coste. Es decir, yo no estoy hablando y no niego todo lo que nos aporta la tecnología digital. Yo te dije, yo no tengo un perfil técnico, pero sí he montado varias empresas de base tecnológica. Monté una empresa que se llama Amovens, que es una de las principales plataformas de movilidad compartida en España, y que permite pues compartir trayectos, alquilar coches entre particulares, y aportamos todo tipo de soluciones de movilidad compartida, ¿no? Y bueno, luego otras empresas también que tenían componentes tecnológicos. Y como dices, la tecnología nos aporta mucha eficiencia, mucha comodidad, diría, y mucha diversión, y yo no ataco estas cosas, ¿no? Bueno, al menos mi crítica a la tecnología no se basa en denunciar bugs o el por qué podría hacernos aún más cómodos o eficientes la tecnología, ¿no? Sino más, como dices, sobre la cuenta que nos toca pagar, porque creo que esta cuenta es la que no se nos explica bien, y creo que todo anestesiados tiene que ver con desencriptar un poco el coste que estamos pagando por ello, ¿no? Yo creo que en la pandemia, está claro que por lo tanto nos ha ayudado mucho la tecnología en algunos aspectos. También creo que hay muchas personas que se han sentido muy agobiadas porque de pronto se ha hiperdigitalizado todo, y se ha instaurado una especie de orden en el que es cada vez más difícil tomar distancia entre la tecnología y nosotros. Y también, hablando de trabajo, pues todas estas cosas también han impedido en muchos casos tomar distancia con el propio trabajo y compartimentar de forma un poco sana nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, hablando de forma más general, creo que esta cuenta que estamos pagando, como decía, pues la pagamos, si tuviera que destacar un aspecto, y volvemos un poco al punto anterior, pero la vendemos con parcelitas de nuestra libertad, ¿no? Es decir, a medida que vamos externalizando facultades humanas propias al ser humano y facetas de nuestras vidas a la tecnología, y a medida que lo vamos haciendo de forma más total, es decir, cada vez más esperamos de la tecnología que responda a problemas más amplios en nuestras vidas, ¿no? Yo estaba pensando, volviendo a pensar el otro día en un ejemplo que doy en el libro, pero por ejemplo antes se hacían preguntas, y bueno, se sigue haciendo muchas veces este tipo de preguntas a Google, muy precisas, ¿no? Por ejemplo, si tú buscabas algo para hacer con tus hijos un
un fin de semana, pues a lo mejor se te ocurría algo, tenías que primero pensar en esta cosa y luego buscar, si acaso en Google, pues detalles sobre, pues no sé, cuando ubicación, si acaso los horarios de apertura, o entrar, o sea, profundizar un poco esta posibilidad de actividad obteniendo más información. Y hace unos años, hace 2 o 3 años, me llamó mucho la atención una campaña que Google hizo en prensa en la que incitaba, la que daba como ejemplos, que yo lo analizo como una incitación por parte de Google, determinadas preguntas que se hacían a la plataforma, ¿no? Y veías, por ejemplo, una familia feliz y un padre que entraba en Google: ¿qué hacer con mis niños este fin de semana, ¿no? Y entonces, para mí, esto pone manifiesto un poco la delegación cada vez más amplia que se hace en la tecnología digital y cómo se externaliza, pues en este caso ya no una búsqueda de información, sino directamente una solución de vida. Es decir, poco a poco, pues podríamos ir preguntando por quién votar según mi perfil, y como confiamos cada vez más en la inteligencia artificial, en los algoritmos, como es verdad que los algoritmos establecen modelos predictivos sobre el comportamiento humano cada vez más potentes y cada vez más precisos, pues algunas veces, si la eficiencia es el criterio absoluto, pues es verdad, la tecnología va a ser más eficiente, ¿no? La cuestión es saber qué espacio queda para la imperfección humana, y creo que no solo la imperfección, pero es verdad que somos seres muy imperfectos si evaluamos todo en función del molde digital, digamos, y del criterio de eficiencia digital. Y ya que estamos hablando de humanismo digital, introduzco un poco este criterio. Creo que personalmente confío en el criterio propio al ser humano, y en muchas parcelas en las que la tecnología, en el fondo, no debería entrar, donde debería quedarse, digamos, a las puertas detrás de determinadas puertas, para no invadir al ser humano de forma total, ¿no? Sí, muy interesante. Y además, fíjate que, pones un muy buen ejemplo, ¿no? Es decir, de lo rápido que estamos pasando, que podríamos pasar de hacer una consulta en Google para que nos haga una propuesta, a esperar que Google nos haga la propuesta porque nos conoce mejor que nosotros. Exacto. Diciendo, haz esto este fin de semana porque sé que te va a gustar, pero tú aún no Exacto. lo sabes, ¿no? Asusta un poco, pero a lo mejor estamos a medio camino. Y otro punto ¿no? sobre esto, por cierto, es que Google, como demostraba el hecho que hacía publicidad sobre este tema, cuando obviamente Google no busca notoriedad, ¿no? Tiene una cuota de mercado cercana al 100% en España, y en muchísimos países. Y en el fondo, todo esto es muy consciente por parte, o sea, el hecho de empujarnos a esta delegación cada vez más total de espacios cada vez más importantes de nuestras vidas, y hacerlo de forma inconsciente y más automática, es algo muy voluntario. O sea, es decir, no es un accidente, sino que estas compañías, en este caso Google, aunque no me gusta personalizar excesivamente, pero es verdad que es uno de los elementos más importantes de la infraestructura de Internet, y de cómo circula la información y las dinámicas de concentración de poder. Y por eso cojo este ejemplo, pues quiere muy voluntariamente, o sea, tiene un proyecto, digamos, para el ser humano, y es este, ¿no? Es que cada vez más nos apoyemos en esta tecnología externa a nosotros para orientar nuestras vidas. Fíjate, me haces pensar, pongamos el foco por un momento en las personas más vulnerables, ¿no? Quizá pensemos en niños o adolescentes, y añadiría, no tanto por su edad, sino por esa falta de conciencia que es de experiencia. Tú y yo, que tenemos unos años más que estos niños o adolescentes, pues hemos podido aprender de lo que está pasando a nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte qué podríamos o qué deberíamos hacer los padres, los maestros, los mentores, para estimular de alguna manera este espíritu crítico y concienciar a las personas más jóvenes de esta seducción tan sibilina de la tecnología. ¿Algunos consejos prácticos que se te ocurra decir, oye, un padre preocupado que diga, ¿qué puedo hacer? Pues mira, paradójicamente, lo que hacen los magnates de la tecnología con sus propios hijos, o los grandes directivos del Silicon Valley, nos da alguna idea de lo que podemos hacer. Se leen cantidad de ejemplos, doy alguno en el libro, de cómo Bill Gates y Melinda Gates pues realmente regulaban muchísimo el acceso a la tecnología a sus hijos, como Steve Jobs
cuando un periodista del New York Times, en el momento en el que salió el iPad, en el 2010, el periodista le preguntó: oye, tus hijos deben adorar esto, ¿no? Y dijo: mis hijos ni de broma tocan al iPad. Entonces, y muchísimos ejemplos de este tipo. Y al final he dicho, bueno, ¿qué hace la unidad un poco de todo esto? Pues creo que gran parte del mensaje que intento transmitir en Anestesiados es precisamente que debemos, para disfrutar y para utilizar la tecnología y que no sea el contrario, que no sea ella la que nos utilice a nosotros, debemos reintroducir barreras entre la tecnología y nosotros que nos acompañen en este uso más proactivo, voluntario y menos pasivo de la tecnología. Y en el fondo ellos establecen entre sus hijos en edades en las que no puedes esperar, hay una asimetría demasiado bestial entre el poder de la tecnología y la vulnerabilidad del ser humano, y aún más cuando es niño adolescente. Entonces ellos mismos, para sus hijos, introducían básicamente 4 tipos de barrera. Hay una barrera de edad, es decir, por ejemplo, debajo de los 3 o 4 años, si puedes evitar al 100% que vean pantallas o hagan uso de la tecnología, pues mejor. Por cierto, en algunas escuelas de Silicon Valley, donde van muchos hijos de directivos y demás, no hay ningún elemento tecnológico hasta los 12 años, mientras que en la escuela pública de turno al lado, donde van públicos muchos más desfavorecidos, introducen las tablets a partir de los 4 años. Entonces hay estas barreras de edad. Luego hay barreras físicas. Creo que tenemos que volver a introducir barreras físicas entre los dispositivos y nosotros. Por ejemplo, que los dispositivos tecnológicos no entren en determinados sitios del hogar, ¿no? O en determinados momentos de nuestras vidas. Eso, de hecho, tiene que ver también con la tercera barrera, que es barreras temporales, es decir, tanto para los hijos, pero también para nosotros mismos. Pues que haya momentos libres de tecnología, situaciones libres de tecnología. Por ejemplo, yo creo que cuando estás con un amigo, incluso siempre puedes decir que justo hay un momento en el que esperas una llamada de tal, pues, oye, muy bien, pues deja, y si de verdad suena la alarma de tu teléfono o recibes una llamada, pues muy bien, pero es decir, que no esté perturbado, interfiriendo constantemente en una conversación física. Y luego, por último, vemos que los directivos de Silicon Valley, o mucha gente concienciada sobre estos temas, porque precisamente los conoce desde cerca, introducen también diferencias entre el tipo de aplicación. Hay unos usos más creativos, hay unos usos más pasivos de la tecnología digital. Entonces, en el fondo, resumiendo, edad, barreras físicas, barreras de tiempo, barreras de situación. Y terminaría diciendo, como he dicho en algún momento ya, que en el fondo, aunque podemos incluso entrar en las razones del por qué los niños y los adolescentes son públicos especialmente vulnerables, y por lo tanto creo que tenemos una verdadera responsabilidad como padres para educar a nuestros hijos con estas barreras. Y creo que es uno de los mejores regalos, aunque sea muy costoso, muy costoso, porque es muy cómodo enchufar a tus hijos y ponerles anestesiarlos tú mismo. Y yo personalmente a veces los anestesiaría de forma más literal, porque bueno, aparte a lo mejor de los que tienen angelitos que se portan todo el tiempo fenomenal, pues la verdad es que a veces es muy difícil, pero creo que es uno de los mejores regalos que les podemos hacer, regular pues su acceso a la tecnología, introduciendo estas barreras, ¿no? Yo creo que son consejos muy prudentes, y fíjate, lo has medio tocado también, pero también es nuestro propio ejemplo, ¿no? Porque hay un tema generacional. Es decir, los nativos digitales que ya han nacido interactuando con la tecnología, pues como tú apuntabas, igual requiere más esfuerzo, ¿no? Porque al final, si el padre lee, tiene más números de que el hijo lea. Si el padre está conectado y más apantallado de la cuenta, pues es más difícil que tenga credibilidad ante su hijo cuando le advierta de los riesgos. Sí, ¿no? eso. Mira, quiero preguntarte otra cosa. Es decir, Didi, perdón. No, decía que el riesgo, efectivamente, es como ver que a pensar en los demás, y especialmente en los jóvenes, como seres vulnerables,
y en general los demás, o sea, es decir, incluso yo cuando analizo todas estas vulnerabilidades cognitivas que tenemos y el hecho que la tecnología consiga entrar en la puerta trasera, de encontrar de forma hiperindividualizada la puerta trasera a nuestro cerebro y a nuestras mentes para evitar la capa racional que tenemos desde un punto de vista neurológico, y incluso cuando analizo la forma en la que las hormonas funcionan y permiten a la tecnología hacer esto, aún así muchas veces el reflejo del ser humano es en el fondo pensar que esto afecta a los demás, pero que tú como además lo sabes y eres consciente, pues si no te impacta tanto, ¿no? Y eso es el reto de la toma de conciencia. Perdona, volvamos a tu pregunta. Y por eso es bueno leer libros como el tuyo y conversar y también verse un poco con los ojos de los demás, ¿no? En general, en la vida, no solamente en esto, ¿no? Mira, te decía que antes has tocado un tema que era cómo externalizamos en la tecnología, ¿no? Yo tengo que confesar aquí públicamente que tengo un sentido de la orientación deplorable, ¿eh? Mi mujer lo conoce bien, ¿no? Y desde que existe el GPS yo delego en el GPS. Igual que de manera muy normal delego en la calculadora para hacer cálculos o en la agenda para los teléfonos, pues también... y además defiendo, fíjate, que el hecho de delegar en la tecnología pues libera espacio que si sabemos utilizar pues puede ser para llenarlo de cosas mejores, ¿no? Y evolucionar y crecer, ¿no? Pero para mí la pregunta que te quiero hacer es ¿nos mejora o nos hace más tontos el uso de la tecnología? Hombre, eso es... Si fueras periodista vicioso, eso es una pregunta que llama a una respuesta que luego se convierte en un titular reductor. Entonces, vamos... Tienes la suerte de que no soy periodista y no busco titular. No busco ya titular. Lo sé, no. Entonces, vamos, si quiero, vamos, que aparecer como tecnófobo primario, te diría, pues nos hace más tontos. No, lo que quiero decir es justamente, rehuyo un poco de una respuesta en una frase, porque creo que si no vas al fondo un poco del problema y no matizas un poco todo lo que dices, pues suena un poco simplista y lo es, ¿no? Voy a partir de los ejemplos que has dado. La memoria, la orientación, son facultades cognitivas propias al ser humano, bueno, y a otras especies, pero ahora estamos hablando de los humanos, que cuando los dejas de utilizar, realmente se puede medir, los neurocientíficos lo miden, o sea, es decir, tú cuando dejas de orientarte por tus propios medios y te apoyas lo externalizas, te apoyas en un medio tecnológico externo, las partes de tu cerebro que te permitían orientarte se apagan, ya no se estimulan y se van cerrando, ¿no? Antes pensábamos, hasta hace 20 años, pensábamos que la neuroplasticidad, o sea, es decir, el hecho que tu cerebro fuera cambiando y se moldeara con las experiencias, era algo que tenía que ver con los niños, ¿no? O sea, es decir, que después de determinada edad esto dejaba de suceder, pero muchos estudios poco a poco han demostrado que la neuroplasticidad es algo propio al ser humano durante toda su vida, ¿no? Y precisamente para lo mejor y para lo peor. Es decir, que tú precisamente si dejas, por ejemplo, de leer y dejamos cada vez más de leer textos largos y complejos, la parte de tu cerebro que te permitirá hacer esto pues se atrofia un poco, digamos. No sé si es el término científico apropiado, pero para entendernos se atrofia. Y entonces, bueno, la buena noticia es que como precisamente por este mismo principio de neuroplasticidad no se atrofia de forma permanente y pues con reeducación y rehabilitación, pero bueno, es como si se te atrofia un músculo. No es que por magia vuelva a tomar su forma, a recobrar su forma inicial, ¿no? Es complicado, pero si ves, por ejemplo, bueno, pues para la memoria, para la orientación, sucede un poco esto. Entonces, lo que a mí me preocupa es que efectivamente creo que estamos ante una espiral de delegación, es decir, en un mundo en el que reina la eficiencia digital, o sea, el paradigma es que todo tiene que ser más eficiente y eso es lo que importa. Y por otro lado, si dices que bueno, pues la máquina, la inteligencia artificial y las aplicaciones que usamos lo van a hacer poco a poco todo mejor que nosotros,
Entonces dices, ¿dónde para esta espiral de divulgación? Es decir, hoy en día puede parecer todavía un ejemplo trivial el hecho que pues, te acordarás de 50 números de teléfono hace 20 años y ahora no te sepas ni de tu mujer, ¿no? Pero que estadísticamente es más o menos lo que está sucediendo y comento algunos de estos datos en el libro. Pero, bueno, el historiador de las ciencias George Dyson decía ya hace unos años y se preguntaba si el precio por tener máquinas que piensan sería el hecho que los seres humanos dejaran de pensar, y es un poco lo que me preocupan estas soluciones cada vez más totales que aportan la tecnología, porque si ahora estamos hablando de tener tus números de teléfono grabados en tu teléfono, en tu agenda, en el fondo te puede parecer como una parcela muy pequeña de tu vida, pero creo que son cada vez más pensamientos y tomas de decisiones más amplias que delegamos a la máquina. Y es un poco el problema de esto. ¿Cuál es? Pues diría que son 3 o 4. Uno es que vamos desaprendiendo, y esto incluso desde un punto de vista neurocientífico, como decía, se mide y se analiza de forma física. Segundo, nos convertimos en seres más dependientes a la máquina. Somos menos capaces de hacer cosas sencillas y complejas por nuestros propios medios, y entonces esto, bueno, pues la dependencia, dices, ¿cuál es el problema? Bueno, pues entre otras cosas, claro, si hay un apagón de algún tipo, más o menos grande, de pronto dejamos de poder vivir, ¿no? De poder pensar por nuestros propios medios. Y luego hay quizás un tema en que podemos ahondar, que me parece muy preocupante e interesante, es lo que llamo la sustitución imperfecta. Es decir, a ti te da la sensación que es lo mismo, que al menos cuando externalizas, o sea, mientras funcione tu teléfono, el hecho de tener tus números de teléfono, al final, ¿cuál es la diferencia? Es decir, que desde un punto de vista utilitario sigues usando tus números de teléfono. Entonces, bueno, me parece muy bien, pero en muchos casos el hecho de externalizar, sobre todo si estamos hablando de cosas más fundamentales, y a veces la vida es una suma de cosas que parecen insignificantes, y es esa suma, ¿no?, que va constituyendo y te va haciendo tomar decisiones más fundamentales. En el fondo la sustitución es imperfecta, es decir, no es lo mismo buscar en la Wikipedia un dato y tenerlo en tu propia mente y poderlo movilizar en el fondo, o sea, en el momento en el que lo necesites, o no te hace pensar de la misma manera, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos en los que podemos entrar en los que esta sustitución imperfecta pues hace que seamos distintos y que deberá un peligro, ¿no?, en esto. Yo creo que es muy interesante lo que explicas, porque además para mí uno de los temas es darse cuenta, y el siguiente es que te importe. Conectando con el ejemplo que te decía del GPS externalizado, si mi trabajo fuera ser taxista y dependiera en exceso del GPS, el día que el GPS no va, pues no puedo trabajar, no puedo prestar mi servicio, con lo cual debo pensar que la persona que depende de la tecnología para su día a día, laboral o personal, pues poco a poco, esperemos que no a bofetadas, pues se va dando cuenta de que cada vez es más dependiente, ¿no? Mira, antes también hablabas de la tecnología, del valor que tiene desde un punto de vista también organizativo, empresarial, ¿no?, buscando la eficiencia, ¿no? Y que en ese origen, pues probablemente habrá muchos empresarios a día de hoy, pues que interesados con todo el potencial de lo que eso supone, pues estén pensando en invertir en inteligencia artificial, ¿eh? Imaginemos una persona que está en un determinado negocio, es igual el sector, y que dice, debo invertir en esto para no perder competitividad. ¿Qué podrías decirle como 1, 2 consideraciones a tener en cuenta antes de empezar a comprar, decidir, fichar gente que la desarrolle? ¿Qué podrías decirle a alguien que está a cero y dice, tengo que invertir decididamente en debo invertir en inteligencia artificial en mi empresa para ser competitivo? ¿Qué podríamos decirle antes de empezar, para que reflexione? Le contestaría con mucha humildad es decir, cuando doy consejos trato de ser humilde, porque he tenido la suerte por mi recorrido de observar muchas dinámicas en distintos campos y de haber trabajado en cosas muy diversas, pero primero dependería muchísimo obviamente de qué tipo de inteligencia artificial, del sector en el que está trabajando,
pero por no rehuir de tu pregunta, diría quizás que se preguntase quizás si o sea, que trate de preservar el factor humano, ¿no? Es decir, de preguntar en qué medida el hecho de desarrollar la inteligencia artificial acompaña o más bien destruye la autonomía, digamos, afecta a la autonomía del ser humano, ¿no? En el campo en el que opera. También si es una inteligencia artificial pues que trabaja para controlarnos más, o si va a potenciar elementos pues realmente beneficiosos al ser humano, ¿no? O sea, obviamente no es la misma cosa aplicar inteligencia artificial en el sector médico para salvar vidas que en el sector de la seguridad para pues desarrollar modelos de reconocimiento facial para intentar pues controlar más los movimientos de población y vendérselos al gobierno chino para que haga pues refuerce este hipercontrol que tienen sus ciudadanos, ¿no? Con lo cual mi mensaje en general es no sé en qué medida podemos nosotros mismos realmente de forma fundamental controlar la tecnología y el desarrollo tecnológico de tal manera que nos sirva más que nos dañe en general, pero aunque no lo sepa, creo que cada uno de nosotros tiene un imperativo ético que tiene que seguir y tiene que hacer estas preguntas de forma profunda, porque ya todos sabemos, los que hemos estado operando en el sector empresarial, que al final es muy fácil también autoengañarnos, ¿no? O sea, que este ejercicio ético, esta exigencia, se ve afectada pues por la búsqueda de una cuenta de resultados mejor, ¿no? Entonces, eso, o sea, y luego me gustaría sentarme con esta persona para hablarlo de forma individualizada, ¿no? Pero eso sería un poco la idea general. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que dices, ¿eh? Es decir, cada empresa es un caso, pero en lo que la reflexión que hacías es que conecta además mucho también con lo que yo también defiendo desde este concepto del humanismo digital, ¿no? Es decir, esto impacta en personas y hacer una reflexión a tiempo. Incluso las personas que fichas, pensaba incluso cuando te escuchaba, ¿no? Cuando empezamos con temas de transformación digital hace 15 años, y si esto quién lo va a dirigir, ¿no? La persona de tecnología, pues esto igual, que lo dirijan buenas personas, y asegurarse que las personas que ponemos a gestionar esto, empezando por uno mismo, pues tienen pues los valores o los conceptos básicos de cómo impacta esto a las personas en el momento oportuno. Mira, Diego, no nos queda mucho tiempo, pero quiero hacerte un par de preguntas que no quiero que se queden en el tintero. Y leyendo un poco sobre ti, he visto que en este perfil multifacético que tienes, eres también mago. Eso me sorprendió agradablemente, muy interesante. Y me pregunto si eso también te ayuda a ti a descubrir esos trucos que distraen nuestra atención de lo que es realmente relevante, ¿no? Entonces, como mago, te pregunto, ¿qué puedes aconsejarnos para desarrollar ese sentido arácnido, te diría, para detectar cuándo intentan distraer nuestra atención? Bueno, para empezar, tengo que reconocer que aunque soy mago desde que tengo 11 o 12 años y que fue mi primera actividad profesional durante muchos años, en el fondo nunca había hecho este paralelo entre la magia y la tecnología digital. Y hay un señor que se llama Tristan Harris, que trabajó en Google y en Facebook, que ahora ha montado hace unos años una especie de think tank, una organización que tiene un poco que ver con tus temas también, porque se llama The Center for Humane Technology en San Francisco, y que es una de las personas que a lo mejor algunos de los oyentes pues habrán visto en el documental que salió a finales de 2020, ¿no? The Social Dilemma, exactamente. Entonces, de hecho, creo que él mismo hace algún juego de magia en The Social Dilemma. Él centra un poco, él hace un paralelismo entre o sea, él también es mago y de pronto pues cuenta como en el fondo cuando eres mago, sin contar secretos, o sea, muchas veces lo que haces es controlar la atención. Unos principios básicos es controlar la atención del público para luego bueno, pues que el truco se juegue, digamos, se opere, digamos, en otro lado, ¿no?
Pero esto me hizo reflexionar y encuentro que este paralelo, volviendo un poco a los puntos que comentaba al principio, es incluso más amplio, porque en el fondo el mago trata de leer en las mentes de las personas, lo hace de forma imperfecta, pero en el fondo, en gran parte, controla el mago las decisiones del público, cuando el público cree, en muchos casos, que es libre, ¿no? Y eso es un mecanismo que se usa mucho en la magia, y por lo tanto pues eso nos devuelve, digamos, a los temas que comentaba al principio, o sea, de robo de la atención, pero también de control de nuestra libertad. Y bueno, tampoco entre nosotros quisiera exagerar este paralelismo, ¿no? Es decir, esta analogía, y no sé si el mago como tal tiene un poder especial para detectar lo que sucede, digamos, con la tecnología digital. Sí creo que esto tal vez ayude en este proceso de toma de conciencia de lo vulnerables que somos, porque es verdad que, o sea, en un espectáculo de magia en el que un mago te hace ver lo imposible y algo que no entiendes, y en el que te das cuenta que te han engañado, porque claramente te han engañado de forma visual, de forma mental, pues al menos tomar conciencia de esto, pues nos puede hacer pensar que si esto sucede ya no en un espectáculo de magia, pero en nuestro día a día, y que además las decisiones que tomas en un espectáculo de magia como espectador, si eliges una carta, pues esto no impacta el resto de tu vida, es decir, te dejas engañar, pero de forma con buena predisposición para dejarte engañar, y el engaño se queda, digamos, en el marco de este juego, de este espectáculo, ¿no? Mientras que cuando estamos hablando de tecnología digital, esto ocurre en nuestro día a día, y además lo que suele decir es que yo soy un pobre mago, humilde mago, con mis propios recursos mentales y mis propias técnicas, pero tenemos que imaginar si en vez de tener un mago tienes a un ejército de gente extremadamente inteligente, respaldado por medios financieros absolutamente enormes y apoyados, como he dicho varias veces en esta conversación, también por los últimos avances en neurociencias, y que todo esto se pone, digamos, se canaliza para tratar de entender cómo funciona nuestro cerebro, con una sofisticación que no podemos ni imaginarnos, pues claro, creo que el riesgo es incomparable, digamos, al riesgo al que te expones yendo a un espectáculo de magia, ¿no? Sin duda, sin duda. En cualquier caso, digamos, también nos das pistas para que, siguiendo con el paralelismo, ¿no?, en esta predisposición a la diversión en la magia, que seamos también espectadores tecnocríticos. Lo dices Exacto. también en tu libro y me gusta. Sois no tanto tecnoentusiastas o tecnófobos, sino tecnocríticos, siendo un poco más conscientes de las intenciones de quien está detrás, ¿no? Mira, una última cuestión que nos podría dar para media hora, pero bueno, te pediría una respuesta breve, pero es que me interesa mucho, y tiene que ver con la falsedad digital, las famosas fake news, o la capacidad de crear vídeos como aquel famoso vídeo de Obama que nos parecía real y era un producto realmente, pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Y el deepfake, correcto. Y esto entiendo que parte de la solución de que seamos más conscientes de estos o de sus efectos perversos, pues pasará primero, como tú apuntas, de ser más conscientes, lo primero de todo, supongo que por estar más protegidos por diversos entes reguladores. Pero mi cuestión es, si esta conversación que tenemos tú y ahora la tuviéramos en 2030, dentro de unos cuantos años, asumiendo que eso ha evolucionado todavía más, ¿cómo crees que podrían saber nuestros oyentes si realmente somos tú y yo los que estamos conversando? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, y lo que me preocupa es que, sobre todo, bueno, supongo que se podrán desarrollar, y creo que puede haber hasta una escalada que trato de describir un poco a la que aludo, al menos en el libro, entre medios ofensivos y defensivos, digamos, contra este tipo de abuso de credibilidad, y supongo que, no sé, tendrías unos sellos oficiales que acreditaran que tu podcast es real y permitirían, no sé, permitirían a tus oyentes, pues, tener más certeza que eres tú y que soy yo, pero
Es una verdadera pregunta, y lo que me preocupa es que hoy en día todavía tenemos, vamos, en algunos aspectos cierta capacidad de desenchufarnos, al menos potencialmente, aunque en el fondo la tecnología nos rodea de forma cada vez más nos rodea de tal manera que nos absorbe cada vez más. Exacto. Y en el libro ofrezco un poco una imagen de las edades de la tecnología digital, que llamo la edad de la tecnología digital sólida, líquida, gaseosa, y me baso un poco en este modelo en el resto del libro para mostrar cómo estamos ante una tecnología de la que es cada vez más difícil tomar distancia. Entonces, por terminar un poco con esta quizás una imagen no muy optimista, ¿no? Pero en la edad de una tecnología que es más lo que llamo gaseosa, en las que podríamos tener, por ejemplo, pues lentes directamente implantadas con realidad aumentada, en la que nuestra percepción de lo que está sucediendo y del mundo en general se hace siempre con una mediación de la tecnología, en la que no podemos ya apoyarnos en los sentidos, digamos, en bruto. Es, claro, el hecho que ya no podamos ni cuestionar, ni tener las claves para cuestionar esto, ¿no? Es decir, y que además estas interferencias digitales no las podamos apagar y prácticamente sea imposible pues quitar nuestra lente o nuestro dispositivo implantado en el oído. Y por eso me pregunto, la pregunta que hago en el libro es que si te hablabas del deepfake y del video aquel famoso de Obama, pero mi pregunta es si vamos a llegar incluso a una deep reality, ¿no? Eso es decir, más allá, por empujar un poco la pregunta que más lejos, la pregunta que acabas de hacer, es saber si en vez de estar dudando de si es real o no la conversación que un oyente podría estar escuchando, imagínate si yo te tengo delante mío y no sé muy bien si eres tú o no, o sea, puede haber todo tipo de interferencia, al menos en mi percepción de que estás delante mío, ¿no? Y eso es lo que una de las cosas que me preocupa muchísimo. Bueno, será interesante descubrirlo. Yo te debo decir que a pesar de la distancia de la pantalla de por medio, yo te siento muy real y muy conectado y muy presente en esta conversación que nos dure. Y para cerrar, oye, además de tu libro, que ya lo recomiendo yo, y eso que solo estoy a la mitad, Anestesiados, de Editorial Catarata, ¿qué otras lecturas o inputs nos sugieres y especialmente dónde pueden saber las personas que te descubran hoy, cómo pueden saber más de ti y tus proyectos? Bueno, yo tengo una web que si queréis podéis visitar, que es diegohidalgo.net, donde sobre todo hablo de anestesiados y voy informando un poco sobre novedades en torno al libro. Luego, soy el fundador, como decía, de Amovens, de SpaceBee, de otra empresa que se llama Pontejos, en la que hacemos cosas que no tienen nada que ver, restauramos edificios antiguos, y todas estas páginas todas estas empresas tienen sus propias páginas. A nivel de lecturas, entiendo que hablabas de lecturas de terceros, ¿no? Creo que hay libros. Lo que he intentado hacer en el libro, no voy a extenderme demasiado, pero es ofrecer una vista de conjunto, ¿no? de todo. Y luego hay especialistas y creo que hay unos temas que abordo de forma un poco inédita en el libro, pero hay especialistas de cada uno de estos temas que lo hablan de forma mucho más detallada, en los que me apoyo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de temas de vigilancia y el capitalismo de la vigilancia, hay un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, de una tal Shoshana Zuboff, una profesora emérita de la Harvard Business School, que es muy interesante. Hay autores como Evgeny Morozov, que es el que inventó el término solucionismo tecnológico, es decir, la creencia, digamos, en que la tecnología potencialmente tiene soluciones para todo, que también creo que son muy, muy recomendables. Y en cada uno de estos temas, por ejemplo, en temas de regulación de los GAFA, de los gigantes tecnológicos, pues también hay autores americanos como Frank Pasquale o muchos otros que podrían citar que son muy interesantes. Y para ser un poco más ligeros, francamente yo encuentro que Black Mirror es una serie de anticipación que nos hace pensar en cada uno de estos temas, y que obviamente hay que tomarse a veces de forma más o menos metafórica, pero creo que cada capítulo realmente, no los he visto todos, pero que muchos capítulos realmente hacen pensar, y aunque puedan parecer excesivos, creo que son muy interesantes.
Estupendo, estupendo, Diego. Pues nada, pondremos todas esas referencias en las notas del capítulo para las personas que quieran saber más, que estoy convencido de que con este pequeño aperitivo les parecerá interesante profundizar. Y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo. Nada, que desearte que disfrutes mucho de las consecuencias de este parto intelectual y todo lo bueno que vendrá. Y nada, ojalá que un día, aunque vivimos en países diferentes y ahora estamos en Barcelona y no esta conversación no es cara a cara, pues algún día podamos desapantallarnos un poco y seguir reflexionando sobre estos temas que creo que son apasionantes. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias a todos por estar escuchando esta conversación. Gracias. Fantástico, Diego. Hasta pronto. Adiós. Bien, pues terminamos ya por hoy, no sin antes agradeceros muchísimo vuestra fidelidad y todos vuestros comentarios positivos que me llegan en las redes sociales. Os pido, como siempre, que compartáis el episodio en vuestras redes, pero solo si pensáis que puede interesar a más personas. Ayudar entre todos a ser más conscientes del valor, pero también de los riesgos del uso de la tecnología, es una de las motivaciones para hacer este podcast. Encontraréis enlaces de todas las referencias mencionadas por Diego en las notas del episodio y tenéis como siempre acceso a todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias por vuestro tiempo y atención una vez más, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto. Vitamin Water Zero Sugar tiene gran sabor, cero tonterías y cero azúcar, obviamente. Para aquellos con cero espacio en su agenda. Cero paciencia para los que caminan lento. Para esos que tienen 0 horas de sueño un sábado por la noche. Cero filtros. Cero que importe. Y cero interés en tomar un agua simple y aburrida. Toma una deliciosa Vitamin Water. Cero azúcar, hoy.